es un sistema inmediato de afinidades entre los que crean y los que nos gusta leer, aunque finalmente el concepto de lector yo lo convertiría de manera inmediata a leyente. Esto es alguien que practica de manera cotidiana y eficaz la lectura. En general la lectoescritura, para ser mucho más preciso. Eso para mí sería la literatura. Pues de manera inmediata, fíjate que me transformó literalmente un proceso que yo venía haciendo desde muy pequeño, con lecturas varias. Pero cuando vine a una biblioteca y me hice de un libro de una antología de poesía de Octavio Paz y descubrí Raíz del Hombre, este grandioso poema, donde me decía muchísimas cosas que yo de manera inmediata no entendía, pero el ritmo de las palabras y la musicalidad de las mismas me cautivaron de sobremanera, al grado que fue un libro que me mantuvo pues despierto y sobre todo con una gran curiosidad para reconocer más a un poeta que yo no sabía en lo inmediato que existía, ¿no? Te hablo de 1984 aproximadamente, ¿no? Entonces, esa antología de poesía y sobre todo el poema Raíz del Hombre me cambió de sobremanera. Luego vinieron algunas afinidades en cuanto a lecturas, no dejar de leer a Paz desde 1984 a la fecha, por ejemplo, ¿no? Hacerme de todo lo que publicara Octavio Paz en revistas o en libros como tales, sin perder de vista las cosas que ya había leído muy románticas, sobre todo del siglo XIX, con algunos autores mexicanos, por supuesto, franceses, otros más. Una dramaturgia que recuerdo mucho que es de origen argentino, que se llama La venganza de Don Mendo, que curiosamente se está presentando en la Ciudad de México actualmente y sería como uno de los referentes shakespearianos a nivel latinoamericano. Entonces, esa obra yo la leí desde muy pequeño y también me gustó mucho, entonces también me transformó literalmente, y vendrían otras acepciones como Juan José Arreola ya como autor de manera fundamental, y todo lo que él produjo, que es poco pero es muy abundante, y los personajes que están en su entorno, además de Sor Juana Inés de la Cruz, que también la comencé a leer desde muy joven, que también me gustó mucho, y pues indudablemente un poco ya más entrado en la juventud, el Quijote, pero una lectura inmediata pero profunda que hice, que desde que descubrí el personaje, bueno, pues me llamó la atención y me identifiqué con más de alguno de los personajes, ¿no? Pude viajar a ese siglo tan remoto pero tan inmediato para mí y vigente. Pues lo primero sería hacerse de ciertos retratos, esto es, acudir a los reflejos que nos den los libros, ¿no? Un lector vive en lo que lee, entonces si esa experiencia se logra transmitir con un volumen, lo fortuito es cuando la transformación viene, y no es que uno se haga al modo del libro, sino más bien uno hacerse a la pasión, a la palabra que cautiva, y sobre todo establecer ese sinnúmero de estrategias, ¿no? Alguien que en verdad practica la lectoescritura, que es un leyente como yo lo trato de definir, pues contagia de manera inmediata. Las estrategias actuales en nuestro país no son tan radicales en ese sentido, se quedan en un esbozo muy pequeño y sobre todo un esbozo de manera muy inmediata, y que se pospone el verdadero placer de la lectura, ¿no? De recibir y gozar y de ser amable con dicho texto. Las situaciones académicas a veces también nos rebasan porque no nos permiten establecer esos criterios de bondad que tiene el contenido de un libro. Entonces, lo más inmediato es recurrir pues a los auténticos leyentes, a los que tenemos afinidades unos con otros, y en verdad somos una élite, eso también habría que señalarlo, y a partir de esa élite pues establecer una estrategia de contagio, que es difícil hacerla, pero sobre todo en el establecimiento de ciertos criterios nos permitirá abonarle a una estrategia común
que conlleve y atienda a la llamada cadena del libro que se genera desde el escritor, el editor, el impresor, el librero y finalmente el lector, que yo lo transformaré ya en el oficio como leyente. A partir de esa cadena podemos crear pues muchísimo, solamente que en alguno de esos eslabones, de estos 5 personajes genéricos, se rompe y el proceso no se mantiene de manera contundente. Vida, indispensable, inmediato, todo, lo mejor, otra vez vida, lamentable, terrible, fundamental, un mal necesario, entrada y salida a un mundo inimaginable. El que logre entrar y salir sabrá de qué está hecho el ser humano.